Razón, crecemos en la vida, crecemos en la palabra. Y eso es lo que lo hemos visto. Y hoy, de verdad, para mí es pero una honra maravillosa el tenerlos ustedes. No se alcanzan a imaginar. Yo quisiera tirar todo esto y sentarme más bien a hablar con ustedes, abrazarlos, conversar con ustedes. Pero definitivamente, para la gloria de Dios, hemos preparado todo esto con un amor maravilloso, el amor que sentimos no solo por Dios, sino por ustedes, por cada uno de ustedes. Por eso es nuestro mayor deseo es que ustedes se sientan bien, que podamos compartir este tiempo maravilloso. Y por supuesto que lo primero es compartir la palabra de Dios. Eso es fundamental y necesario, sobre la cual no solo construimos la iglesia, sino que edificamos nuestras vidas. Amén. Ustedes recibieron una tarjetica y en la tarjetica iba el nombre del sermón, de la prédica, de la palabra de hoy, que es ¿por qué y para qué soy cristiano? Muchas veces, quizá de pronto nosotros no nos hacemos esa pregunta. Quizá para nosotros simplemente es una aseveración, una afirmación, soy cristiano. Pero yo quiero compartirle hoy algunas cosas, algunas porciones de la palabra y testimonios de mi vida que de verdad nos llevan a pensar muy en serio sobre esta expresión. ¿Por qué soy cristiano? ¿Para qué soy cristiano? En los últimos 12 domingos, nosotros hemos venido en la iglesia hablando, profundizando un poquito en el final de los tiempos. No hablando del apocalipsis como tal, no de la revelación, sino que está llegando un final y que nosotros tenemos que conocer ese final, prepararnos para ese final y más que terminar pensando en lo que va a suceder al final es cómo nosotros debemos prepararnos hoy y qué debemos hacer para que cuando llegue ese final nos coja como hoy, bañaditos, perfumaditos y muy lindos. ¿Sí? Que no nos vaya a coger con lagañas en los ojos, sin habernos cepillado y con afanes y tengamos que salir corriendo con una medio pijama o una medio toalla. El final de las cosas no es algo que a nosotros nos agrade mucho. No es. Y son desde las cosas triviales que podemos tener, como un celular, como un electrodoméstico, una licuadora, una plancha. Yo creo que a todos nos ha ocurrido que en un momento determinado, cuando vamos a salir para la fiesta, para la reunión y vamos a planchar, y oh sorpresa, ya no funciona la plancha. Ya no funciona. Y si nosotros vamos donde el técnico y le decimos que por favor nos arregle la plancha, el técnico nos mira y nos dice, ya la plancha cumplió su ciclo de vida, el celular cumplió su ciclo de vida y llegó al final, es mejor que adquiera uno nuevo. A uno no le agrada esos finales, pero definitivamente todas las cosas van a llegar a su fin. Y también las cosas más importantes, como en nuestra vida. Todos los que estamos hoy aquí debemos tener la certeza y la seguridad que un día nuestra vida va a llegar al final. Si nosotros somos conscientes del final y sabemos que un día ya no vamos a estar sobre esta tierra, entonces tendremos la oportunidad de vivir con mayor intensidad, reconociendo que lo que Dios nos ha dado, un día ya no lo volveremos a disfrutar. Las relaciones, la relación con nuestra esposa, con nuestro esposo, va a llegar a un final, se va a acabar. La relación con nuestros hijos, a esos niños que amamos tanto, que crecieron y que nos dieron nietos, esos nietos que llegan a la casa y que los amamos con todo nuestro corazón, esa relación también va a llegar al final y se va a acabar. Y va a ser todo transformado y va a ser todo hecho nuevo. Nosotros sabemos de ese final. Entonces, las cosas más importantes de nuestra vida, como las cosas triviales, tienen un final. Todo tiene un final. Por eso, amada iglesia, hoy, en el 20º aniversario de nuestra iglesia,
es un día muy especial para recordar que Dios puede cambiar ese final. Es el único que puede cambiar ese final. Y que nosotros debemos ser sensibles a su voz para que no terminemos de pronto como el mundo ni siquiera piensa o cree que va a terminar. Hoy es un buen día para recordar el llamado y la misión de Dios que nos ha hecho a cada uno de nosotros. Porque cada uno de nosotros tiene una misión sobre esta tierra. Cada uno de nosotros tiene un llamado. Y cuando recordamos que todo tiene un final, pues es presto importante reconocer ese llamado. También es un día muy importante para fortalecer la unidad, para fortalecer la hermandad. A veces vivimos con tantos afanes, vivimos con tantas carreras, que nos olvidamos de verdad de darnos un abrazo y de reconocer que las personas que tenemos cerca, o quizá de pronto no tan cerca, son hermanos, son amigos, los cuales nos vieron a nosotros crecer, los cuales nos vieron a nosotros pasar por necesidades, pero también nos dieron las manos. Y hoy es un buen día para reafirmar, para fortalecer esas relaciones. De igual manera, también es un día maravilloso para valorar y reconfirmar el compromiso que cada uno de nosotros tiene con Cristo y con su obra. Mire que da mucho dolor en la vida cuando uno escucha a las personas que dicen, yo amo a Dios, yo amo a Cristo, yo tengo la certeza que Dios me ama, yo tengo la certeza que Cristo me ama, pero no amamos la obra de Cristo. Y nos olvidamos de la obra de Cristo. Y yo me pongo a pensar, y yo analizo y digo, ¿cómo hacen para amar a Dios? ¿Cómo podemos amar? La palabra de Dios dice que nosotros debemos amar a Dios en verdad, en espíritu y en verdad. Pero es que ese amor en espíritu y en verdad, nosotros debemos cambiarle esa palabra que suena más bonito. Antes que amor, obediencia. Obedecer en espíritu y en verdad. ¿Cómo amamos? Nuestro Señor Jesucristo nos dijo que la única forma para amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas es amando al prójimo. Es amando al que tenemos al lado. Es manifestándole ese amor de Dios en obras, en acciones, en hechos concretos. Y a eso es lo que nos invita hoy el Señor a recordar y a fortalecer que debemos nosotros amar la obra de Dios, la obra de nuestro Señor Jesucristo. Él murió por esa obra. Él murió por su iglesia. Él murió por darnos la oportunidad de que nosotros, no solo aquí, sino en todo lugar donde nos reunamos en su nombre, podamos fortalecer esa unidad y esa hermandad. Entonces, es un día muy importante para entender que ser cristiano no es cuestión de título, no es cuestión de una moda, es decir, yo soy cristiano. No es cuestión de títulos, sino de identidad. Y por eso los invito para que vaya a Gálatas. Aquellos que trajeron la palabra de Dios o la tienen en el celular, les recomiendo que el celular lo ponga mientras tanto en modo avión para que no nos vaya a interrumpir con las llamadas y nos distrae. Si usted lo tiene en Gálatas, en el capítulo 2, en el versículo 20, Gálatas capítulo 2, versículo 20, encontramos una palabra maravillosa. Dice así, le leo la Nueva Versión Internacional. He sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. Y el que lo cree dice amén y le da un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Gracias. Mire que esta declaración de Pablo y el contexto de esta declaración nos da una explicación clara de lo que significa ser cristiano. Nos da la respuesta a la primera pregunta: ¿por qué soy cristiano? Y mire que en el contexto ocurre algo. En este momento se encuentra, parece ser que
Pablo, está Pedro, está Bernabé, sobre todo ellos que son los que menciona en este capítulo, y están los discípulos de Jesús. Están haciendo lo que estamos haciendo hoy, reunidos en su nombre, predicando. Pero Pablo vio una acción de Pedro que no le gustó. Y vio que Pedro, cuando comenzó a llegar la gente, estaba sentado hablando con los gentiles convertidos. Hablaba con ellos y conversaba muy amenamente con ellos. Cuando empezaron a llegar los judíos convertidos, los judíos creyentes, inmediatamente Pablo dejó a los gentiles sentados, los dejó de la brocha colgado, y se paró y se fue a saludar a los judíos y se sentó con ellos y no les volvió a hacer caso a los gentiles. Pablo mira eso y lo llama a Pedro, y le dice: eres hipócrita. Porque cuando los judíos no estaban, tú sí conversabas y hablabas con todos los gentiles. Te manifestabas de una forma. Pero cuando llegaron los judíos, inmediatamente cambiaste de parecer y como que con estos no me ajunto mucho y me ajunto con estos otros. E incluso dice que hasta Bernabé, que fue el mentor de Pablo, que fue el tutor de Pablo, fue el que lo acompañó a Pablo en esos momentos tan difíciles, en el comienzo de la manifestación de su misión. El único que estuvo ahí con Pablo fue Bernabé. Y Bernabé también cayó en esta conducta hipócrita. Ese es el contexto. ¿Y qué es lo que le está diciendo Pablo? Pablo simplemente le está diciendo: tú no estás entendiendo lo que significa ser cristiano. Es lo que le está diciendo, como lo vamos a ver ahora y lo vamos a profundizar. El 2 de julio, ahora, hace un mes larguito, falleció mi padre. El primer sentimiento, dolor, la primera manifestación de dolor por el fallecimiento de alguien en nuestra familia. Y por supuesto, toda la familia que estuvimos acompañando, especialmente a mi madre, aun cuando nosotros como hijos y hermanos sentíamos todo el dolor de nuestro corazón, teníamos que acompañar a mi madre, porque el dolor es mucho más duro. Antes que perder a un padre, es perder a un esposo o una esposa. Son una sola carne, y eso duele más. Si lo cree, puede pisarse el dedo y verá que duele. Y estábamos todos acompañando a la familia que pudimos acompañarla, a mi madre, y también mucha familia que estaba por fuera, viven en Bogotá. Y unos familiares que viven en Quito, en el Ecuador, llamaron a mi madre por teléfono para darle todas las condolencias del caso. Y uno de ellos le hizo un comentario a mi madre por teléfono. Hablándole de mi padre, le dijo que mi padre fue un gran hombre, un hombre maravilloso, y por supuesto que lo fue. Un padre espectacular, un amigo, un hombre entregado no solo a su familia, a su hogar, sino también entregado a la obra de Dios. Un hombre que hasta en su lecho de muerte predicó, faltándole 10 minutos para morir, estaba predicando. Un hombre maravilloso, y le decía a este familiar, Huguito, un gran hombre, pero solo tuvo una sola cosa mala. Y mi madre, pues usted se puede imaginar cuando uno le dice, tuvo una cosa mala. Uno traga. Y mi madre le preguntó, ¿qué tuvo de malo? Lo único malo que tuvo Huguito fue que se salió de la Iglesia Católica. Eso fue lo único malo de mi hermano y de mi amigo Hugo. A mi madre le dolió muchísimo ese comentario. A mi madre le partió el corazón. Se lo partió en 1000 pedazos.
Y me lo contó. Pero me lo contó cuando yo ya estaba acá en Cali. Y me contó. A mí me partió el corazón ver el corazón de mi madre partido. Tuve que hablar por ella por teléfono, darle una consejería, darle ánimo, darle ver que no entre a sentir lo que de pronto el enemigo busca, ¿no? El remordimiento, meterle el dedo en la herida, hacerla dudar a la pobre vieja, etcétera, etcétera, todo lo que usted quiera. Ya cuando queda más tranquila y yo quedo muy inquieto. Si a mi madre le dolió, a mí me puso a pensar. Y yo pensé y dije, bueno, y en todas estas, ¿yo por qué me salí? ¿Yo por qué me salí? Nosotros éramos una familia católica, no creyente, practicante, como pocas, practicante, de todo lo que se, en todo, absolutamente en todo lo que tenía que ver. Mis padres, mi madre, mis hermanos, mi persona, todos. Entonces yo me puse a pensar y dije, bueno, ¿y yo por qué me salí? ¿Y yo por qué soy cristiano? Y yo lo que yo quiero invitarlo hoy a usted, a que piense. ¿Usted por qué es cristiano? Yo no sé si usted estaba en la iglesia católica, en la musulmana, en la mormona, era ateo, yo no sé qué. Testigo, lo que yo no sé, tantas cosas que puedan haber por ahí. Piénselo. ¿Usted por qué se volvió cristiano? ¿Por qué es cristiano? Yo me imagino quizá de pronto por una situación de la vida. Porque en mi experiencia de los 20 años yo he visto que las personas buscan a Dios cuando tienen un fracaso matrimonial, cuando tienen un problema de pareja o cuando tienen una quiebra financiera o cuando tienen una enfermedad, una situación de la vida, cualquier situación de la vida. Otros por frustración. No, yo soy cristiano porque es que yo estaba frustrado de la vida. No sé. Otros por gusto, porque de pronto lo invitaron, le dijeron, no, mira, te invitamos, hay una conferencia, hay un encuentro, hay francachela, hay comida, todo va a estar rico. Caminábamos y vamos y le quedó gustando. Digo, ve, está bacano, esto está más chévere, esto está como más ameno, escuchan música, mira, no hay tanta prohibición, no hay tanta cosa. Otros quizás de pronto por soledad, porque no tienen nada que hacer el domingo. No tienen para dónde coger, entonces voy para allá. Ese es un gran problema de la iglesia actual, que no se edifica y profundiza en las verdades teológicas de la palabra para contestar preguntas como esta, que son preguntas sencillas. Que son preguntas sencillas. Y miren que la palabra de Dios nos dice a nosotros que debemos estar preparados para responder cualquier inquietud. Así no la sepamos, no nos vamos a inventar. No nos vamos a inventar, porque después cuando nos inventamos las cosas, después vamos a tener un grave problema. Recuerdo un compañero mío dictando geografía, profesor maestro, dictando geografía, y llegó un estudiante, le levantó la mano y le dijo, profesor, ¿dónde quedan los montes de Golgi? Y el profesor llegó y dijo, espérate un momentico, y entonces lo ubicó en el mapa por allá en el oriente, por allá, y le dijo, bueno, este mapa está incompleto, más o menos por aquí. ¿Sí? Y los estudiantes habían tenido antes una clase de biología y el profesor les habló de los montes de Golgi que tenemos en el cuerpo. La doctora Diana nos puede decir dónde quedan exactamente. Usted se imagina, imagínese, de eso han pasado 35 años y yo me sigo acordando. Entonces, cuando nosotros tratamos de explicar, creyendo que nos la sabemos todas y decimos un error, vamos a tener un problema muy grave, muy grave. Por eso la palabra de Dios dice que dejemos al Espíritu Santo que Él conteste por nosotros. Y el Espíritu Santo contesta por nosotros cuando nosotros estamos en una total y absoluta obediencia. De lo contrario, comenzamos a decir, se me hizo tarde, nos vemos, hasta luego. Y es preferible decir hasta luego, nos vemos, a después tener un problemita bien grave. Entonces nos quedamos nosotros con respuestas monotemáticas,
con expresiones monotemáticas, de cajón, frases de cajón, de que nos volvemos cristianos o de que por qué nos volvemos cristianos, y siempre decimos la misma expresión, la misma frase. No, 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 yo no me cambié de religión, es que lo que yo tengo es una relación. Y créamelo que la gente que dice eso no tiene ni idea de lo que está diciendo. Ni la más remota idea. No, es que no es religión, es relación. Le quitó una G, una I, le puso por una E, no más. Y ya, es una relación. O, no, lo que pasa es que no, a mí no me gustó la religiosidad y es mejor la gracia, etc. Pero la palabra de Dios nos dice que nosotros debemos crecer en los argumentos. Y de que cada día, más que preocuparnos nosotros por crecer en las cosas materiales, de crecer en que debemos tener un carro y decir, mire las bendiciones de Dios, porque esas sí las queremos mostrar. Queremos mostrar la bendición de una moto, la bendición de un carro, la bendición de un marido, de una mujer, la bendición de esto, del otro, la bendición de la misma iglesia. Oh, tenemos 200, 300, 500 miembros y tenemos esto y queremos mostrar eso, pero no nos atrevemos a mostrar el crecimiento de nuestro corazón. Y eso es lo que tenemos nosotros que invitar a todas las personas. Hay que mostrar el crecimiento espiritual. Amén, iglesia. Y la razón es muy sencilla, porque si usted no sabe, usted no puede contestar el por qué es cristiano, menos va a contestar la segunda. ¿Para qué? Si no tiene claro el por qué, no va a tener claro para qué. Cuando yo tenía 20 años de edad, hermosos 20 años de edad, divinos, hace como unos 20 años atrás, más o menos. Estaba recién casado y por supuesto el casado casa quiere y si quiere casa tiene que trabajar. Y tenía que trabajar, muy joven, hermoso sigo siendo, pero joven. Y comencé a dictar por primera vez clases. Yo estaba estudiando filosofía. Y por supuesto, mientras estudiaba filosofía, ya llevaba 2 años de estudios de filosofía. Y mi fe, mi creencia que yo tenía, que era la Iglesia Católica, que tenía todo el dogma, la doctrina de la Iglesia Católica en mi mente y en mi corazón, en 2 años de universidad estudiando filosofía se fue para el suelo. Mochila cruzada, barba, gafitas, Dios no existe. Y me volví ateo. Dios no existe, Dios no existe. Y cuando llegaba a mi casa de vacaciones con barba, salía una tía y me decía, ay, tan lindo parece Jesucristo. Dios no existe, tía. Dios no existe, tía. Dios no existe. No se dejen meter ese cuento de oscuras baratos. Todo lo que usted quiera. Y por supuesto me consideraba ateo. Y cuando me dieron la primera cátedra, cuando fui a buscar trabajo, casado, había que llevar ya el pan a la casa. Entonces me dijeron, con mucho gusto, pero la única materia que tenemos para que la dicte es religión. Más puede el hambre y la necesidad que la... Dije, péguele, papá, hagámosle. Listo, yo le acepto, no hay ningún problema. Gracias a Dios era un nocturno y era un colegio de jornada adicional. Y cuando entré al salón, habían aproximadamente unos 30 personas, pero todos adultos. Adultos. Había el que menos tenía unos 30 años. Y el que más tenía 60, 65 años. O sea, un grupo adulto que estaba estudiando su bachillerato. Dije, no, pulpito, esto está muchísimo mejor. Entonces me forjé un propósito, volverlos ateos a todos. Dije, aquí yo tengo la oportunidad para trabajar esta filosofía que yo estoy recibiendo y la voy a poner en práctica. Y desempolvé un libro de un filósofo siglo XVIII, siglo XIX, británico, Bertrand Russell, que se llama el libro ¿Por qué no soy cristiano? Ateo, por supuesto.
Bertrand Russell lo que hace es coger todas las tesis de la escolástica, de la edad de los pastores, profetas, la patrística de San Agustín, de Tomás de Aquino, etcétera, que ellos demostraban la existencia de Dios, los sacerdotes, todos ellos, y especialmente Tomás de Aquino. Y nos da unas 5 tesis de demostrar que Dios existe. Y lo que hace Bertrand Russell es coger cada una de esas tesis y desbaratarla. A través de la razón, desbaratarla y demostrar que Dios no existe. Dije, este es el libro propicio, y comencé a trabajar con los muchachos. Primero les lavé el cerebro, etcétera. Les dije, hay que quitarse todo ese concepto. Y estaba en una ciudad que era muy complejo hacerlo. Nada más y nada menos que en la ciudad de Popayán. Una de las ciudades más tradicionales del mundo, ¿cierto? Y creo que ya estábamos a puertas de llegar a la Semana Santa, encima de eso. Y comencé yo a dictar la clase y comencé y dele y enséñeles esto y desbarate y argumentos y todo, pero me ocurrió algo, que en la medida en que yo enseñaba, destruía la doctrina de la fe y ponía toda la razón y demostraba toda la cosa, yo cada vez que enseñaba me convencía de lo contrario. Yo cada vez me convencía de que Dios sí existía. Y yo dije, algo está pasando en mi corazón, algo está pasando en mi vida. Yo trato de decirles de que Dios no existe y trato de demostrarlo, y yo me doy cuenta que esto es un argumento bobo. Es un argumento, es como tratar de meter un triángulo en un círculo. Yo lo veía forzado, yo decía, no, esto no cabe ahí, la razón no cabe. Entonces comencé a sentir, y lo quiero hoy, algunas veces ya me han escuchado en la iglesia esa historia, pero yo lo quiero hoy compartir para que todos entendamos el por qué en la vida nos pasa eso. Porque yo tengo la certeza y la seguridad que absolutamente todos los que estamos hoy aquí, estamos escuchando, nos ha pasado eso. Tenemos dudas en el corazón, decimos no, pero hay algo allá adentro que empieza a salir y que empieza una lucha como a tratar de convencerte, de hacerte ver la verdad. En el libro de los Hechos, en el capítulo 9 de Hechos, hay una historia que lo sustenta y que lo fundamenta, que es la historia de Pablo, de Saulo. Usted recuerda que Saulo fue tocado por el Espíritu de Jesucristo, quedó ciego y siguió para Damasco, ciego. Lo llevaron los discípulos a Damasco, y estando en Damasco se hospedó en una casa de un tal Judas, que no era Judas Iscariote, era otro Judas, y se hospeda en esa casa, porque Jesús le dice que debe quedarse esos días allí. Y luego Dios llama a Ananías, y le dice a Ananías, ve a la casa de Judas, ahí tengo a un hombre, ahí está Saulo, que yo le he dado una visión de que tú vas a ir y le vas a devolver la vista. Amén, ¿lo recuerdan? ¿Lo recuerdan esa historia? Entonces, Ananías, ya ese es el marco de la historia, Ananías, cuando le oye a Dios y le dice, ve, úngelo a Pablo, etcétera, le dice, versículo 13, Señor, yo he oído hablar mucho de ese hombre, de Saulo, yo he oído hablar de ese hombre, y de todo el mal que ha causado a tus santos en Jerusalén. Tenga la certeza y la seguridad que a usted lo ven en una iglesia, a usted lo ven predicando, y alguien hace el mismo comentario. Pero yo lo he visto, ese hombre es malo, esa mujer ya está en la iglesia, y cristiana. Siempre habrá alguien que nos va a señalar con el dedo. Siempre nos va a señalar con el dedo, porque nos atrevimos a decir que los montes de Golgi quedaban en tal parte. Dijimos mentiras, engañamos a la gente y eso nos los están cobrando. Y por más que uno quiera hacer las cosas bien, quedó algo
pero que lo tenemos que más adelante mostrar. Y ahora lo tenemos aquí autorizado por los jefes de los sacerdotes para llevarlos presos a todos los que invocan tu nombre. Ve, insistió el Señor, porque ese hombre es mi instrumento escogido. Amén, iglesia. Ese hombre es mi instrumento escogido para dar a conocer mi nombre tanto a las naciones, a sus reyes, como al pueblo de Israel. O sea, yo lo escogí, yo lo elegí. Entonces en este momento ya vaya usted pensando algo. Dios te escogió. Dios te eligió. ¿Mm? Y te convierte. Y te vuelve cristiano. Porque tiene una misión para ti. Amén, iglesia. Y eso es lo que nosotros tenemos, amada iglesia, todos los días que reflexionar en nuestra vida. Si somos verdaderamente cristianos. Porque Dios no nos ha llamado a nosotros solo para engordarnos. Solo para darnos de comer. No, papito. Bájese de esa nube. Bájese de esa nube. Y Dios, así como conmigo ha actuado en momentos, en circunstancias, que me va a llevar a esa explicación de por qué, cuando usted comienza a hacer una reflexión de su vida, usted recuerda que aún siendo niño, Dios ya le había hablado. Dios se le manifestó, Dios le expresó, Dios le dijo y Dios le hizo vivir una serie de cosas. Y lo más importante, te sigue esperando. Sigue esperando que tú termines la obra, la misión que te encomendó. Amén, iglesia. Pero escuche, versículo 16. Si tú estás tan preocupado por ese hombre y todo lo malo que ha hecho ese hombre, y como a veces nosotros decimos, ¿no? ¿Por qué Dios le da pan a quien no tiene muelas? Uno ve, a ver, mire, se lo digo de corazón. Y lo digo de corazón porque yo creo que es un sentir de todos. A veces uno ve al vecino en un carro, Padre y Señor mío, y uno trabajando en la obra, metido en la cosa, empujando su viejo carrito. Uno ve, dice, cómo hacen, cómo viajan, cómo se visten, cómo comen. Y si vamos a lo espiritual, uno dice, no, ese pastor no sabe ni hablar, es tartamudo, hermano. Y vaya y mire esa iglesia, 500 personas, 1000 personas. Y uno instruido y leído y eso 5. Y a uno le da rabia. Y uno siente dolor, siente angustia, ¿cierto? Pero mire lo que dice el Señor. Yo a ese hombre le mostraré cuánto tendrá que padecer por mi nombre. Yo le voy a mostrar a ese hombre. Y esto nosotros lo podemos corroborar, mire, con Romanos. Y se lo leo rápidamente en Romanos, en el capítulo 8, que es muy famoso el capítulo 8, en el versículo 28, 8:28. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Amén. Amén, iglesia. Porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados. ¿Y quién los va a cambiar? ¿El pastor en la iglesia? No, papito. Eso es una labor del Espíritu Santo. Esa no es una labor del pastor. Lo siento mucho. Uno los peluquea. Hasta ahí llega. Pero cambiarlos, transformarlos, no. ¿Cierto? Según la imagen del Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó también los llamó, a los que llamó también los justificó, y a los que justificó también los glorificó. Y mire lo que dice nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan, en el capítulo 15, en el versículo 16. Juan 15, 16. Le voy a leer desde el 15. Ya no los llamo siervos porque el siervo no está al tanto de lo que hace su amo. Los he llamado amigos porque todo lo que a mi Padre le oí decir, se lo he dado a conocer a ustedes. No me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los comisioné para que vayan y den fruto, un fruto que
perdure. Amén, iglesia. Entonces nosotros podemos entender que démosle la gloria a quien tiene que recibir la gloria. Si nosotros somos cristianos, es gracias a la misericordia y al amor de Dios, que nos sacó de la oscuridad, nos sacó de la mentira, nos sacó del fango, nos sacó de esas tinieblas, nos sacó del camino equivocado. Soy cristiano por la gloria, por la misericordia de Dios, porque Dios me escogió, porque Dios me eligió, porque Dios me valoró, lo que no hace el mundo. El mundo, ¿cómo lo valora uno? ¿Cómo valora el mundo? Mientras yo tuve trabajo, mientras vivía con todos los hoteles y las francachelas y las conferencias y toda la cosa, los amigos rodeaban uno y corría el uno, corría el otro, de club en club, era para arriba, doctor para abajo. Cuando todo eso se acaba, se acabaron los amigos. Pero llegan las ovejas. Llegan las ovejas. ¿Y las ovejas quién las envía? Dios. Dios es el que le envía las ovejas. Amén, iglesia. La palabra nos da los argumentos, amada iglesia. De ahí la importancia nosotros de congregarnos entendiendo que cada vez que nosotros vamos a la iglesia, que cada vez que nosotros escuchamos a ese pastor que se ha sacrificado, que está estudiando, que está leyendo, que vive en comunión con el Señor, que le clama y le pide revelación de la palabra, ese pastor está haciendo algo maravilloso, está abriéndonos los ojos para que nosotros podamos entender el por qué y para qué somos cristianos. Muchas veces la gente se mete a estudiar una carrera y dice, yo soy abogado, sí, pero no sé ni por qué ni para qué. ¿Y qué está haciendo ahora? No, yo estoy vendiendo salchipapas. Me da más plata. Entonces se dio cuenta que el derecho, que el abogado, que el médico, que el ingeniero no le suplía, no cumplía el propósito que él tenía. El que él tenía un propósito, tener plata, tener dinero. Y si la salchipapa le está dando, pues entonces soy salchipapero. ¿Pero qué? Porque eso es lo que yo quiero, porque el propósito mío es hacer plata, es hacer dinero. ¿Cuál es el propósito mío? Es la reflexión que yo le invito hoy. ¿Cuál es su propósito por el cual usted es cristiano? Y eso, por supuesto, nos va a llevar a nosotros a esa segunda pregunta, a esa segunda respuesta de ¿para qué lo somos? ¿Para qué somos cristianos? ¿Cuál es la razón? Nosotros veíamos hace algunos domingos atrás que para Dios, y eso todo lo hemos escuchado, que para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Yo tengo la certeza y la seguridad y hoy puedo afirmar con toda la veracidad que para Él también una oveja es como 1000. Y 1000 ovejas como una. Por eso muchas veces el Señor nos dice, deja las 99 y ve por una. Pero no quiere decir que abandone las 99. No es abandonar las 99. No es abandonar. Antes, por el contrario, a veces la gente se queda pensando y dice, ay, el pastor, ¿por qué no me llama? Ay, el pastor, ¿por qué no me llama? ¿Y por qué no ha venido? ¿Y por qué no da alguna cosa, algún indicio de vida? Porque el pastor está haciendo algo mucho más importante que crearte a ti un ego que de pronto te puede envenenar con orgullo y con soberbia. Él está orando por ti. Él está orando por ti. Y tú ten la certeza y la seguridad que Él está orando y orando mucho. Y que si tú empiezas a sentir en tu corazón una cantidad de cosas que te revuelven, es porque el pastor está orando. Es porque el pastor está pidiéndole a Dios, porque Dios fue el que te escogió. Porque no te escogió el pastor, porque no te eligió Él. Nosotros somos hombres como ustedes, como cualquiera. Es Dios quien los elige. Y cuando nosotros vemos que empieza una oveja a tropezar, lo primero que hacemos es arrodillarnos ante Dios y decirle, Señor, endereza el camino. Porque muchas veces uno de los grandes problemas que nosotros tenemos es que cuando nosotros nos acercamos a una persona y le hablamos y creemos nosotros que le hemos convencido, esa persona se ha llenado de orgullo, de soberbia, de prepotencia. ¿Y cómo lo podemos ver y manifestar? Cuando nosotros vamos de la casa y la esposa o el esposo llega a la casa y le dice, ¿a qué no saben quién estuvo aquí hoy? Y mírenme a la paradita. ¿A qué no saben quién estuvo hoy aquí? No, ¿quién? Ay, ay, ay. Yo sí dije, lo veré. Yo sí dije, aquí estuvo el pastor pidiendo cacao.
Así somos, amada iglesia. Así somos. Y esa labor se la debemos dejar al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que tener la claridad de por qué y para qué. Y es entender de que si para Dios 1000 ovejas son importantes, una también lo es. Porque con una oveja puede hacer la labor de 1000 ovejas. Y hay muchas veces 1000 ovejas que solo hacen la labor de una. Y eso da dolor en el corazón. Por eso, amada iglesia, lleves este mensaje. Tú eres maravilloso. Tú eres importante para Dios. Eres tan importante como 1000 ovejas. Dios te escogió para algo. Dios te eligió para algo. Y quiere hacer contigo algo muy grande. Miren, nosotros no entendemos cuando nuestro Señor Jesucristo les dijo a sus discípulos, ustedes van a hacer cosas más grandes que las que yo he hecho. Y Jesús mismo dijo, van a hacer cosas más grandes que las que yo hago. Lo único que no van a hacer es morir en la cruz. Del resto, todo lo pueden hacer y a la N de grandeza. Porque yo voy a estar con ustedes, porque yo les voy a dar mi autoridad, porque ustedes lo van a hacer en mi nombre. Pero nosotros no lo creemos. Nosotros no creemos, nosotros no aceptamos. Nosotros llegamos a la iglesia y queremos más, queremos más. Ya estamos llenos, ya estamos gordos, ya no sabemos qué hacer con todo lo que Dios nos ha dado de gran bendición. Y es hora de empezar nosotros a dar, de entender, amada iglesia, que nosotros somos importantes para la obra de Dios. Yo he batallado en esta iglesia, Pacto de Amor, durante 20 años. 20 años para que las ovejas comprendan lo que acabo de decir. 20 años de lucha, es una lucha constante. Es una lucha de crecimiento, de edificación. Porque durante todo ese tiempo va uno obteniendo madurez. Y es la madurez que uno le pide a Dios. Es la madurez que Pablo decía, no, yo entiendo lo que Dios está haciendo con mi vida. Ya todo lo tengo por estiércol. Todo lo tengo por estiércol. Ya nada me satisface, decía Pablo. Y no podía entender por qué los demás no podían ver eso que él estaba viendo. Y esa es una de las más grandes de las angustias que uno como pastor puede llegar a sentir, que uno tiene la revelación de la palabra, uno lo ve tan claro, tan diáfano, que dice, pero por Dios, 2 más 2, 4. Eso lo entiende cualquiera. Pero la gente, 6, 8, 10. Y no lo entiende, y uno se desespera. Entonces la gente dice, pero es que pastor, usted tiene el discernimiento y la sabiduría. No, papito, ¿sabe con qué? Compárelo cuando usted es papá y le está hablando a un hijo y ese hijo es terco. Y usted le explica a su hijo y le dice, pero es que mi hijo, mire lo que está haciendo usted con su vida. Usted no ve que lo que está haciendo está acabando con su vida, está dañando su vida. Usted mire, con su esposo, mira, pero ¿por qué no entiende? Y el otro, 2 más 2, 6. Dios dice, es tan claro por Dios que lo está llevando a la muerte. Es tan diáfano. Y es allí donde entendemos que ir, que abrazar, que hablar. Si con los abrazos que yo he dado, la gente se transformara, aquí habrían más de 3000 personas. Y eso. Pero esa es la labor del Espíritu Santo, no la mía, no la nuestra. ¿Amén, iglesia? Entonces nosotros aprendemos a madurar y aprendemos a comprender la necesidad de la fidelidad, pero también la necesidad de un equipo. Porque bien lo decía la pastora ahora, nosotros los pastores no hacemos iglesia. No hacemos. Piénselo por un momento. Nuestro Señor Jesucristo viene a esta tierra como vino. Dijo, cogió a 12, a multitudes. Cogió a multitudes, él le habló a multitudes. A él lo seguían varios creyentes, creían en él. Les llenaba la barriga y toda la cosa los sanaba. Y andaban ahí atrás, y seguían. Porque al otro día volvían a tener hambre, etc. Lo seguían ahí. Pero habían 12 hombres que fueron impactados. Fueron impactados por el Espíritu. Habían más. La palabra de Dios solo nos menciona 12. Los más importantes, llamémoslo así, o los más relevantes en la historia de la iglesia.
Pero había muchos discípulos, hombres y mujeres, muchísimo que los seguían y quizá de pronto hicieron obras más grandes, calladitos en silencio, ¿sí? Una María Magdalena, tantas Marías que había allí, todas esas viejas allá, entregadas, ¿no? Marta, Lázaro, que estaban ahí, hicieron muchas labores y fueron verdaderamente impactados. Pero Jesús tenía que impactar en el corazón de estos hombres para que ellos continuaran la obra. Yo le hago una pregunta. ¿Qué hubiera pasado si en el momento en que nuestro Señor Jesucristo murió y todo el mundo salió corriendo, qué hubiera pasado si el Espíritu de Dios, demostrándonos que el Espíritu Santo es el que hace la obra, si el Espíritu de Jesús no hubiera permanecido esos 40 años después de 40 días después de muerto, con los discípulos, afianzándolos, animándolos, fortaleciéndolos? Esos discípulos volvían a su vieja vida. Todos hubieran vuelto a su vieja vida, como muchos de los que estamos aquí también, que en un momento determinado llegamos hasta cierto punto y ¡pum!, para nuestra vieja vida. Y acabamos de dejar todo un potencial que Dios nos ha dado, lo acabamos de dejar tirado. Lo dejamos tirado. Si estos 12 discípulos se hubieran abandonado y se hubieran ido, no habría iglesia. No había iglesia. Nuestro Señor Jesucristo hubiera muerto en vano. Hubiera muerto en vano. Ahí nos damos cuenta de lo importante que es, escúcheme bien, no de allí para acá. Lo importante que es de allí para allá. Que cuando la iglesia es impactada por el poder del Espíritu Santo, reconoce la importancia de la fidelidad y de un equipo, de una familia. Y es la familia, y es el llamado que siempre Jesús nos ha hecho. Yo ya no los llamo siervos, yo los llamo amigos, yo los llamo familia, para que nosotros construyamos esta obra. Entonces, durante todos estos años he aprendido a servir en el liderazgo, pero también aprendí, como todos nosotros, aprendimos a ser mancillados, a ser negados, a ser perseguidos, a ser olvidados. Nos han olvidado muchos. Y a eso se refiere Pablo cuando leímos la expresión, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. ¿Por qué? Porque al principio el olvido nos da duro. El mancillamiento, la mentira nos da duro. Nos golpea, por supuesto que nos golpea. Pero cuando nosotros empezamos a tener esta madurez espiritual, nos damos cuenta lo que nuestro Señor Jesucristo sintió cuando todos esos discípulos que estaban tan cercanos a Él lo abandonaron y lo dejaron. Y Pablo hoy nos lo recuerda y nos dice, papito, ya no vivo yo, no me angustie, no me preocupe, el hombre va a ser así, el hombre va a ser así. Por allá en Nariño tenemos pastuso y gato hasta la vejez ingrato. Así de sencillo. Entonces el ser humano es ingrato, no está lleno de gratitud, pero como ya no vivo yo, Cristo vive en mí, entonces yo lo acepto. Y eso nos da sentido a la segunda respuesta. ¿Para qué soy cristiano? Que no se la voy a leer porque todos se la saben. La gran comisión. La gran comisión, la respuesta. ¿Para qué somos cristianos? Para que el Señor nos dé una Flor Explorer. Para que el Señor nos dé una moto. Para que el Señor, ay Señor, cambia a mi marido, cambia. Señor, no, está equivocado. Señor, sáname. Señor, lo pongo de una forma crítica. Tengo un cáncer, voy a la iglesia porque quiero que el Señor me sane. No. El Señor no te eligió para sanarte. El Señor no te eligió para darte una vida hasta los 130 años, rumiando, comiendo crispetas. No, amada iglesia, no. El Señor nos dio esa maravillosa vida en Cristo para que cumplamos una misión. La gran comisión es una labor que Jesús deja a sus seguidores. Díganme los seguidores. Amén. Todos tenemos esa gran comisión. Y es la razón por la cual nosotros somos cristianos. Es una labor que intimida. ¿Por qué?
Por la grandeza. Es que el Señor nos dice, vayan y hagan discípulos. ¡Oh! Discípulos, casi no puede uno con uno. Y encima de eso que tengo que hacer discípulos. Dice, no, eso es muy grande, eso es muy difícil. Pastor, es que la gente no quiere, la gente es muy dura, la gente no quiere saber nada. Entonces prefieren quedarse quietos, pasivos, creyendo que son otros los que tienen esa responsabilidad. ¿Y quiénes son los otros? Los pastores. Solo los pastores. Si alguien se enferma, el pastor tiene que correr. Si alguien pasa esto, el pastor tiene que hacer eso. Si alguien está con tiene que hacer. Si alguien, el pastor. No, es un desgaste. Todo el mundo quiere comer pastor. Es un desgaste muy grande. Cuando los llamados somos todos. Todos somos los llamados. La palabra de Dios cuando Él dice, vayan, o en la Reina Valera, id, que son españoles les gusta, id pronto. Vayan, vayan. No es un imperativo de un mandato pastoral. No le está hablando a los pastores. Vayan pastores, vayan misioneros. No. Vayan cristianos. Vayan cristianos, a todos los cristianos. Mire que la palabra vayan en el griego, mire, yo la anoté aquí, poreuomai. ¿Sabe qué significa poreuomai? Significa mientras van. La traducción literal es mientras van. ¿Qué significa? Mientras vas por la vida, haz discípulos. No, es que tengo que hacer iglesia. No, ¿quién le dijo? Además que la iglesia es una carpa, esta cosa, y esto, y qué instrumentos, y no sé qué. ¿Y quién me va a dar esa plata? No. Mientras tú vas por la vida, haz discípulos para el Señor. Hacer discípulos en nuestras actividades cotidianas. Cuando te subes a un bus, estás cotidianamente, haz un discípulo. Mientras vas y no, me ponen a esperar 3 horas en la EPS. El Señor te va a poner no 3, sino 5 horas. ¿Para qué? Haz discípulos. Aquí hay mucha gente que tiene hambre. Aquí hay mucha gente que está, porque Dios usa las enfermedades, porque Dios usa la miseria para sensibilizar esos corazones. Muchas veces nosotros oramos y le decimos, Señor, quítanos el corazón endurecido de piedra y vuelve un corazón de carne. Amén, vuélvelo de carne, Señor, vuélvelo de carne. La única manera para volverlo de carne es que te llegue una enfermedad, que te llegue una quiebra, porque ahí se vuelve desensible. Ahí sí uno corre, ¿y será que el Señor me va a sanar? Y entonces uno llega como pastor, el Señor todo lo puede y te va a sanar y todo. Y el Señor, y te libera y todo. Y todo eso es mentira. Todo eso es mentira. Porque nosotros queremos que se quede en la iglesia. Eso es lo que queremos, es lo que buscamos. Y no le estamos diciendo la verdad. No, el Señor va a usar esa enfermedad para usar tu camino. Quizá de pronto te la quite, quizá no te la quite, quizá la aumente. ¿Por qué, amada iglesia? Porque el Señor lo acabamos de leer con Saulo. No se preocupen, yo lo voy a usar, pero Él va a pagar eso hasta la última lágrima. ¿Amén, iglesia? Amén. Entonces, lo que nosotros debemos entender es que cuando una persona, que ahí es donde está la confusión, cuando una persona se convierte en un discípulo, deja de ser creyente para ser discípulo. Porque una cosa es creyente y otra cosa es discípulo. Si usted lee muy despacito la Gran Comisión, Él no dice, vayan y hagan creer a la gente, que crean en mí. No. Él dice, hagan discípulos, hagan discípulos. Para ser discípulo, uno tiene que ser formado, uno tiene que ser capacitado. Pablo lo afirma. Pablo era un hombre muy inteligente, muy intelectual, muy instruido. Además de eso tenía 2 nacionalidades. Era un hombre aristócrata, un hombre que ya hubiera querido Pedro, Santiago, todos estos demás que eran pescadores. Eso eran ni hablar podían. Pero Pablo era un hombre instruido, un hombre que tenía muy buenas relaciones y todo eso. Y sin embargo, Pablo tuvo que ser mentoreado.
Pablo tuvo que ser mentoreado y lo mentoreó Bernabé. Y Bernabé le enseñó y le dijo, mira, y mire cómo después Pablo se convierte en maestro. El maestro no solo de Bernabé, sino de Pedro y de todos los discípulos y de la iglesia. Y escribe media Biblia. Entonces estamos viendo cómo Dios usa a una persona que se deja usar por Dios. Dios hace maravillas. Hace grandes cosas. Entonces es una invitación a caminar juntos. Es una invitación a luchar juntos, a perseverar juntos. Y eso implica un esfuerzo. Porque nosotros debemos tener la disposición para esforzarnos, para entender que el creyente simplemente cree. Las iglesias están llenas de creyentes, ¿sabía usted eso? Llena de creyentes que asisten de vez en cuando, pero asisten. Y nosotros nos contentamos, la familia se contenta, el papá se contenta, la mamá se contenta que de vez en cuando vaya. Pero esa persona lo que no está entendiendo es que no es cristiano. Créamelo, no es cristiano, no es cristiano. Usted se ha puesto a pensar, ahora que estábamos viendo el final de los tiempos, uno dice, ¿y dónde va a meter Dios tanta gente? Desde el inicio, desde el comienzo de la creación, ¿cierto? Porque va a llegar un día en que todos vamos a resucitar y los que estén vivos ser transformados. ¿Dónde va a meter todo ese poco de gente? Esta tierra no va a caber, pues va a tener la luna, Marte. ¿Dónde? ¿Usted no se ha puesto a pensar en eso? Esas bobadas de pensar yo por qué soy cristiano, esa bobada también de decir, bueno, ¿y cómo es que, dónde vamos a...? Empezando por algo, porque hay que entender que la palabra de Dios nos dice que Él nos da un cuerpo físico glorificado. No es un cuerpo espiritual como el de los ángeles. Ellos sí son espíritu. Ellos, y el espíritu a montón caben. Pero el cuerpo físico glorificado no cabemos todos a montón. Hace para allá, no me empuje, no me empuje. Y si resucita todo de poco de gente, ¿dónde? Oiga, hermano, cúrrese un poquito para allá. ¿Qué? ¿Dónde? Yo me pongo a pensar eso y le meto filosofía. Pues porque sirva para algo. Y comienza uno a pensar. Y entonces uno entiende que la palabra de Dios dice que no todos se van a quedar. Y que serán consumidos en el fuego. Y entonces van a quedar 20 flotando en esta tierra. ¿Me está entendiendo? Entonces ya, ¿por qué? Porque es que nosotros creemos que solo decir creo en Dios y ya. Mejor dicho, el que se quiere ir para el cielo, lo único que tiene que hacer es morirse. Porque todo muerto se va para el cielo. Todo muerto es bueno. Ay, tan lindo, mi papá está allá. Ay, papá. Perdón. Eso solo lo sabe Dios. Eso solo lo sabe Dios. Y nosotros, si nos acogemos a la palabra de Dios, podemos tener una deducción si de verdad está o no está. Si va a estar o no va a estar. Y hay que ser realista. Y hay que decirle a las personas. En cambio, un discípulo testifica. Y cuando testifica, da testimonio de la relación con su maestro. Porque cuando yo hablo, digo, no soy cristiano de religiosidad, sino soy cristiano de relación. Es que yo tengo una relación. Yo tengo una relación con la señora Lilia, para los que no saben. Y usted me puede preguntar lo que quiera de ella. Hay algunas cosas que no las sé. Conocer a una mujer es es más fácil conocer el misterio de los ángeles. ¿Sí? Pero yo le puedo asegurar que por mi relación con ella de 40 y tantos años, 44 años, yo la conozco y yo puedo dar fe de quién es ella y ella puede dar fe y testimoniar de quién soy yo. Amén, iglesia. Pero si yo no tengo una relación
con una persona, yo no puedo ser testimonio de esa persona. Si nosotros no tenemos una relación con el Maestro, con el Señor, con nuestro Señor Jesucristo, Él no va a dar testimonio de nosotros. Sencillo. Ahora, ¿cómo hacemos nosotros para dar testimonio? ¿Cómo sabían, recuerde usted, cuando Jesús estaba en esta tierra, predicando, etcétera, cómo sabían quiénes eran los seguidores de Jesús? Si usted recuerda ese pasaje lindo y maravilloso de Pedro, cuando Pedro niega al Señor y él se esconde en la noche, y como ya el Señor lo han apresado, él se va en medio de la noche y lo mira al Señor de lejos. Allá está el Señor, lo están golpeando, lo están lacerando. Hay un fuego alrededor, todos los judíos que están allí viendo el show, el espectáculo, ¿cierto? Y miran, y Pedro está allí como compungido, está dolorido, le duele, su maestro, todo, pero también tiene miedo. Tiene mucho miedo, hay mucho miedo en su corazón, porque lo hizo fue por miedo. Y de pronto una vieja allí lo queda mirando. Este también es discípulo de Jesús. ¿Y Pedro qué dijo? No, a mí que me esculquen. No, yo no soy. ¿Por qué esa mujer lo reconoció? ¿Por qué lo reconoció? ¿Por qué en medio de la oscuridad, en medio de todo, esto es uno más? ¿Por qué lo reconoció? Porque Pedro andaba con Jesús para arriba y para abajo. Y todo el mundo lo veía. Y todo el mundo veía que Pedro tenía una relación con Jesús. Por eso la gente dijo, sí, Señor, usted anda. Y el otro, no, 3 veces. Entonces, un verdadero discípulo de Jesús camina con Él, anda con Él, testifica nuestro testimonio de vida. Cuando las personas nos ven, ¿cómo nos identifican a nosotros que somos cristianos? Pues, ay, usted es cristiano. ¿Por qué nos identifican que somos cristianos? 1, porque decimos amén. ¿Quiere agüita? Ay, gracias, amén. Uy, usted es cristiano. 2, ay, usted es cristiano. Amén, iglesia. O en el nombre de Jesús. O decimos oramos. Pero ¿será que nos identifican a nosotros por nuestro testimonio? Porque andamos con Jesús. Porque caminamos con Él. Amén, iglesia. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Y eso exige un compromiso profundo. Un compromiso incondicional de todos. Si Dios levantó a un pueblo como el de Israel, un pueblo terco y rebelde, para tocar a todas las naciones, imagínese lo que puede hacer con usted. Dios te quiere tocar a ti. Dios te quiere tocar a ti para hacer cosas grandes, para llevarte a tener primero una identidad con Cristo. Y por eso es que esa identidad de la Gran Comisión dice que esa identidad se adquiere con el bautismo. Porque con el bautismo yo digo, tengo la disposición. El bautismo no hace nada de salvación ni de nada. El bautismo simplemente lo que hace es reafirmar. Yo tengo la certeza de que jamás voy a abandonar al Señor. Yo camino con el Señor. Yo lo asumo. Yo lo digo. Es como si nosotros tuviéramos el título de bachiller, el título. Si usted puede terminar el grado 11, terminó el título, terminó la carrera, salió, pero el grado se lo entregan en 15 días. Ese es el bautismo, el gradito que le dice que usted es bachiller, que usted es abogado, que usted es esto. El bautismo está diciendo que usted es un cristiano que ha tomado la decisión de morir a la vieja naturaleza y decir, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Entonces, nosotros tenemos que asumir eso. Es un compromiso, un reto, morir a la vieja naturaleza.
acabar con esa vieja naturaleza. Y para lograrlo necesitamos la enseñanza, porque el Señor nos dice, ve y enséñales. Hay que enseñarles a través de la predicación. Cuando nosotros vamos a la iglesia, queremos aprender. Nosotros enseñamos en la iglesia. Nuestro Señor Jesucristo enseñó y transmitió la verdad. ¿Y cómo lo hizo? Él predicó enseñando y enseñó predicando. Enseñó. Pero el método de enseñanza que utilizó nuestro Señor Jesucristo fue el testimonio. La coherencia entre lo que decía y hacía. Eso es lo que tenemos que... Eso vale más que cualquier cosa. Esa coherencia de que mi testimonio, de que mi vida, como yo voy por la vida, mi vida hable de lo que yo soy. Sin necesidad de decir yo soy cristiano, la gente te reconozca que eres cristiano. Hay una historia maravillosa, muy cortica, de una niña mendiga que está por ahí sufriendo y no sé qué, no sé cuándo y toda la cuestión, y tuvo un ataque, etcétera, y que la niña queda en el andén y se acerca un hombre, la ve tirada en el suelo y este hombre pues, se conduele de la niña, la cobija, se quita el saco, la cobija y comienza a cuidarla y decirle, mira qué pasó, tus papás, empieza a preguntarle. Y la niña cuando mira tiene un poquito de fuerza y le dice, tú eres Jesús. Ya, ese es el testimonio. Que nuestros actos demuestren lo que Jesús hubiera hecho. Yo a mi esposa en estos días hablábamos y le decía, mira, frente a esta situación preguntémonos, ¿qué haría Jesús? ¿Qué haría Jesús? ¿Cómo se comportaría Jesús? ¿Qué diría Jesús frente a esta decepción que yo tengo, esta cosa, esta angustia, este dolor, a esta ira, a esta rabia? ¿Cómo actuaría Jesús? Y es lo que nos invita a nosotros, a que nosotros asumamos esa relación que tenemos con el Maestro y pongamos en práctica sus enseñanzas. Pero mire que Él nos dice, ¿qué es lo que debemos enseñar? Lo que debemos enseñar no es doctrina. La doctrina es fácil. Es más, en el TikTok, Dios mío, Dios mío. Yo siempre les digo, no, papito, si usted va a dejar que el TikTok lo forme y lo eduque, ay, no. No, por Dios. Uy, Señor mío. No, usted se pone a ver una cosa, se pone a ver otra cosa, y usted terminan diciendo, no, es que eso, la Biblia es un sancocho costeño. Es un revuelto de todo. No, amada iglesia. Por eso la palabra de Dios nos habla de la iglesia y de congregarnos y seriamente y leer la palabra y estudiar la palabra y involucrarse en la palabra y no que, ay pastor, que se va a acabar el mundo. Es que TikTok dice que se va a acabar el mundo. Que ya Jesús llegó, que está en el parque no sé qué. Ay, por Dios. Toda esa cantidad de situaciones. Y el Señor nos dice que nosotros debemos enseñar lo que Él nos ha mandado a obedecer. Enseñar a obedecer, ¿para qué? Para ser transformados. Entonces el propósito de la predicación es producir cambios, cambio de vida. Si no hay un cambio de vida y queremos ser enciclopedias, pues, papito, perdimos la vida. Si nosotros queremos tener todo el conocimiento y la sabiduría, pero nuestra vida no habla de Cristo, no hemos hecho nada. Nos robaron el tiempo, perdimos el año, acabamos. El propósito de la predicación, el propósito de la misión es que nuestra vida sea transformada, que cambiemos. De nada sirve sentarse a oír por años y años, si nosotros no cambiamos nuestra manera de vivir, si nosotros no enseñamos a otros a obedecer. Note usted que Jesús no les dijo, enséñenle todo lo que yo les he enseñado. No, enséñenles todo lo que yo les he ordenado. Es, ustedes obedezcan primero y eso que ustedes están obedeciendo, enséñenlo a otros. Enséñenle a obedecer. Yo en alguna oportunidad voy a hacer la prueba hoy. En alguna oportunidad en la iglesia dije esto y me miraron tan mal. Yo dije, uy, Señor mío. Le dije, mire, yo un día hice con mis hijas lo siguiente y yo lo invito para que usted haga lo mismo con sus hijos. Yo un día senté a mis dos hijas allá en la casa y le dije, mírenme a los ojos. Y me miraron. Yo las exhorto, las invito a que ustedes hagan lo mismo que yo hago. No más. Háganlo. Usted mire a su hijo, mire a su hija, mire a su esposo y dígale, yo te invito a hacer
lo mismo que yo hago. Si usted tiene la convicción de que es un cristiano transformado, usted lo puede hacer. Pero si usted no tiene la convicción de que es un cristiano transformado, no se oye padrecito. Yo no lo voy a poder hacer. La palabra de Dios nos dice, imiten a Cristo. Pablo nos dijo, imítenme a mí porque yo imito a Cristo. Y es nosotros lo que debemos hacer. No es fácil, pero, amada iglesia, un discípulo se hace con el poder del Espíritu Santo. Él es el Espíritu Santo es quien lo transforma. El Espíritu Santo es el que le da la fortaleza. Y no somos perfectos. No somos perfectos. Y como yo le he dicho, y muchas veces mis hijas me dicen, me equivoqué, pero han aprendido de su padre algo. Que cada vez que se equivocan o cometen un error, a mí no se me cae la cara de la vergüenza. La levanto y pido perdón. Y digo, cometí un error. No debía haber actuado así. Con mi esposa, 7 días de la semana, discutimos 8. Pero a mí no se me cae la cara para decirle, amor, te pido perdón. Cometí una injusticia, hice algo mal. Hice algo mal. Nuestro Señor Jesucristo nunca pidió perdón. ¿Por qué? Porque Él fue perfecto. Él lo hizo todo perfecto. Pero nosotros estamos perfeccionándonos a la imagen de Cristo. Y la mejor forma para perfeccionarnos a la imagen de Cristo es reconocer nuestras falencias. Reconocer que somos pecadores. El pastor Paul Washer decía en estos días, si a mí me preguntan, ¿por qué eres cristiano? Y si eres cristiano te vas a ir al cielo, yo lo primero que digo es que yo me voy a ir para el cielo. Tengo la certeza y la seguridad que me voy para el cielo, donde mi Señor Jesús, porque soy el más grande de los pecadores, porque me arrepentí de mis pecados, porque confesé mis pecados, porque por gracia Cristo Jesús perdonó mis pecados, pagó por ellos y tengo la certeza y la seguridad de que por ese Salvador yo voy a estar en el reino de los cielos, voy a estar en el paraíso. No por mí, no por mis actos. Es reconocer que verdaderamente somos nosotros los que somos llamados a cambiar y cambiar, pues obvio, por convicción. Y el Señor siempre nos dice, para terminar, que no le tengamos miedo, porque sabemos que muchas veces hemos estado por claudicar. Y durante estos 20 años, muchas veces uno ha tenido dolores, insatisfacciones, que en su momento uno no las entendió y que sintió decepción, quizá rabia, quizá tantas cosas, pero que Dios las usó para edificarlo, para darle más madurez y sobre todo para sembrarnos algo en el corazón que yo quiero que los invito a que se siembren, es que nunca claudiques, jamás claudiques en la relación con Cristo Jesús. Quizá de pronto puedas claudicar de la congregación en la cual te reúnes. Puedes tú claudicar de la congregación, puedes tú cambiar de congregación, puedes cambiar de objeto, de misión, de lo que sea, pero nunca claudiques en tu relación con Cristo, jamás de los jamases. Es lo más importante. Y si Él te dio una misión, la misión, usted sabía, o no sé si lo reconoce, el Señor no cambia las misiones. Él no la cambia la misión. Él no es, yo voy a hacer esta misión y dentro de 5 años, no, mejor es otra misión la que me dio. Y a los 2 años, no, es que es otra, no. El Señor da una misión para siempre. Y es la que nosotros debemos. A veces nos torcemos, a veces tropezamos, a veces cambiamos de camino, pero el Señor siempre vuelve. El Señor endereza el camino. Él va llevándote y te va llevando. Mira, lo que yo te dije hace 300 años atrás es eso. Las emociones te cambian, las emociones te hacen coger un camino distinto, te hacen la cosa, pero Él te lleva siempre a cumplir la promesa que Él te sembró en el corazón, el propósito por el cual a ti te escogió. Por eso Él nos dice, nunca te abandonaré, nunca te dejaré, siempre estaré contigo, te voy a acompañar
hasta que des el último suspiro en esta tierra y cumplas esa misión. Amada iglesia, un cristiano como los que estamos hoy aquí debe sembrar en el corazón una gran decisión: permanecer en Cristo Jesús. Y si somos fieles al llamado y al propósito de Jesús, tenga la certeza que vamos a entender de por qué somos cristianos, para qué somos cristianos. Y vamos a vernos dentro de un año, cuando cumplamos 21, dentro de 5 años, cuando cumplamos 25, cuando cumplamos 30, cuando cumplamos 40, y vamos a decir, definitivamente permanecemos en Cristo Jesús. Y hemos ahondado cada día más en su palabra, y su palabra es la que nos sostiene. Y si usted lo cree, le da un aplauso al Señor. Gloria a Dios.